Isaías al capítulo 40, Isaías capítulo 40, versículo 28 al 31. Isaías capítulo 40, versículo 28 al 31, que dice así. Isaías capítulo 40, versículo 28 al 31 dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El león es el rey de los animales, según dicen. Yo no estoy muy seguro de eso, pero no soy un experto en zoología, pero dicen que el león es el rey de los animales. Pero sin duda, el águila es la reina de las aves. En la época actual, el águila es un animal que tiene riesgo de desaparecer, no en todas partes, aunque el otro día estaba leyendo que hubo un momento hace años en el que, por ejemplo, el águila española estuvo a punto de desaparecer, pero parece que la cosa está cambiando. Hay un pico en el que parece que ya las águilas están remontando, nunca me lo he dicho, están remontando el vuelo. Y es interesante también porque fijaros que en la antigüedad, prácticamente en cada montaña, en cada árbol alto, había un águila. Era muy frecuente ver a las águilas. En la Biblia, las águilas se mencionan 32 veces. Una de estas veces que se menciona es la que hemos leído aquí, el texto que hemos leído aquí. Isaías está aquí intentando decir que los que entregan sus vidas a Dios, aún en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, aún cuando están cansados, renovarán sus fuerzas y se levantarán como las águilas. Todos nosotros pasamos por procesos así. Todos nosotros pasamos por momentos de prueba, de dificultad, de sufrimiento, y en esos momentos que pasarán, que siempre pasan, en esos momentos Isaías nos está diciendo que nos levantaremos como las águilas y remontaremos el vuelo en el momento en la época en el momento en que Dios ponga su cairo, su tiempo, y nosotros remontaremos el vuelo, aunque en ese momento, en ese tiempo, parezca que nunca vamos a levantar el vuelo. ¿Qué sabemos de las águilas? Supongo que ninguno ha estudiado en la vida de las águilas, me imagino. No sé si Nino, que sabe mucho, pues ha estudiado la vida de las águilas. Pero preparando el mensaje, he leído por internet, he leído cosas sobre las águilas y es muy interesante. Este estudio lo tenía dar Raquel, a ella estas cosas le gustan. Pero la palabra de Dios nos enseña a las águilas, nos enseña mucho, y lo que encontramos acerca de las águilas es muy interesante. Por ejemplo, mira lo que dice en Job, en el capítulo 39, versículo 27 al 28. Job, capítulo 39, versículo 27 al 28. Y dice así, Job 39, versículo 27 al 28 dice: ¿Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Te lo vuelvo a repetir, pero voy a leer el versículo 26. ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas? ¿Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Como sabéis, en estos últimos capítulos, Dios está hablando con Job. Y Dios da una serie de preguntas, son muchísimas preguntas, una serie de preguntas que le hace ver a Job su condición. Job ha estado en el proceso del sufrimiento que ha tenido una relación importante con el Señor, ha tenido una relación ha bendecido al Señor en medio del sufrimiento, en medio del dolor, a pesar de la muerte de sus hijos, a pesar de la enfermedad que tenía, a pesar de haberlo perdido todo, a pesar de la respuesta tan dura de su propia esposa, ahí se ha sujetado. Pero hay momentos en la vida de Job, hay momentos en que, como es natural,
pues como que se levanta contra Dios, como dice: Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿No? Aunque realmente tú puedas ver en todo el libro de Job que él tiene una confianza suprema en el Señor, pero es un ser humano, pasa por momentos complicados y difíciles. Y el Señor en este último tramo del libro, el Señor le empieza a hablar desde un torbellino, el Señor empieza a hablarle a Job y le empieza a decir: Job, tranquilo, yo tengo el control de todo. Job, tranquilo, yo sé lo que te ha pasado, no lo voy a saber, yo sé lo que ha ocurrido, yo sé lo que ha pasado con tus hijos, yo sé todo lo que ha pasado en tu vida, pero tranquilo porque yo llevo el control, tranquilo porque yo soy el soberano, tranquilo porque yo soy el creador, entiendo que estás pasándolo mal, pero todo tiene un momento, todo tiene un propósito, todo tiene un porqué. Y empieza a argumentar, empieza a preguntarle: ¿dónde estabas tú cuando hice el caballo? ¿Dónde estabas tú cuando hice las galaxias? ¿Dónde estabas tú cuando hice los animales? ¿Dónde estabas tú cuando hice los árboles? Etcétera, etcétera. Para, de alguna forma, que Job se diese cuenta de que ante ese Dios majestuoso que Conchi hoy nos ha explicado, ante ese Dios supremo, ante ese Dios maravilloso, Job tuviese que decir: al final, Señor, tú eres el que tiene la verdad, tú eres el que controla, tú eres el soberano y tú sabes lo que hace. Yo no, pero tú, Señor, sí sabes lo que hace. Y le da una serie de argumentos en cuanto al proceder de Dios y a su soberanía. Y aquí, en este texto que hemos leído, pone un ejemplo del gavilán y por otra parte pone el ejemplo del águila. Y nos dice que el águila se remonta y pone en alto sonido. Y nos dice que ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y la roca. Las águilas, hermanos, pueden vivir en las rocas de las montañas, en lo más alto. Y como he dicho antes, no solamente en lo más alto de las montañas, sino también puede vivir en los árboles más grande. El águila pone su nido en lo alto, vive en lo alto de la montaña. Allí pasa mucho tiempo pasa en lo alto de la montaña. El salmista nos dice en el Salmo 61, en el versículo 2 y 3, dice: llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? Hay una roca que es más alta. Hay una roca que es más alta que el peñasco que un águila pueda hacer su nido, pueda vivir. Hay una roca que es el mejor refugio para nosotros. Hay una roca que es la roca de los siglos. Hay una roca que es la que hace que nos mantengamos firmes, porque estamos sujetos en la roca. Estamos en la roca y por mucho que nos movamos, por mucho que nos caigamos, por muchas cosas que ocurren, estamos en la roca. Y la roca no se mueve, nos movemos nosotros. Tenemos incertidumbre nosotros, tenemos dudas nosotros, pero la roca no se mueve. Yo sí me muevo, pero la roca no se mueve. Y estamos ahí, en esa roca que es la más alta, la más importante, la más trascendente para nosotros. Y una de las cosas que nos dice la Escritura es esta maravillosa verdad que encontramos en primera de Corintios, capítulo 10, primera de Corintios, capítulo 10, versículo los primeros versículos, dice así: 1 Corintios, capítulo 10, del 1 al 4. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo. La roca, Cristo, nos da seguridad, hermanos. Nos da seguridad en los conflictos, nos da seguridad en los problemas, nos da seguridad en las dificultades. Estamos en la roca de los siglos. Estamos en esa roca preciosa que es Cristo. Y el águila podrá volar mucho, el águila podrá estar y hacer su nido en lo alto, pero nunca estará tan confiado como estamos nosotros. Porque nosotros estamos en la roca de los siglos, en la roca que es Cristo. A veces cuando pasas por ciertos ríos o ciertos afluentes, a lo mejor es que son de poca corriente y de poca densidad, a lo mejor tú dices: voy a pasar por el río, y resulta que a lo mejor el río tiene 20 metros,
y aunque puedes pasar, te vas a quedar. Y hay una serie de piedras. Y tú vas poniendo un pie en la otra piedra hasta que pasas a la otra parte del río o el afluente. Cada paso que damos en la roca es un paso que nos lleva hacia la eternidad. Cada paso que damos en la piedra es un paso que nos lleva más a la otra orilla, a la otra parte. Cada paso que, aunque podamos en un momento dado mojarnos, aunque en un momento dado podamos incluso resbalar, sabemos que esa roca esa piedra que están en el camino, que están en el río, van a impedir que nos movemos y van a permitir que lleguemos a la otra parte, que lleguemos al otro orilla. Cristo es nuestra roca eterna. Cristo es la roca fuerte. Cristo es aquella roca que nos da seguridad. Las águilas se ponen en lo alto, buscando seguridad, pero tú y yo estamos también en lo alto. Estamos en las manos de Cristo. Estamos en sus manos, en la mano de Él, en la mano del Padre, dice Juan, ¿no? Así que fijaros que esta roca que nos da seguridad es Cristo, y en ella podemos estar en esa montaña, en esa tranquilidad. Sabemos que podemos vivir en la roca de los siglos. Las águilas no solamente viven en las rocas altas, las águilas también vuelan por encima de las tormentas. Las águilas aprovechan el viento al volar. Y hay momentos en que las nubes están descargando su agua, están las tormentas, y el águila, al aprovechar el viento, en vez de estar por debajo y mojándose por el agua, lo que hace es estar por encima de las nubes. Y está aprovechando los vientos por encima de las nubes. Nosotros estamos viendo la tormenta, nosotros nos mojamos con el agua de lluvia, pero el águila no. El águila está por encima de la tormenta porque Dios lo ha diseñado de esa forma, con sus alas cuando se abren, y aprovechan los vientos para estar por encima de las nubes, por encima de las tormentas. Mientras que los demás vemos la tormenta, las águilas ven las estrellas. Y esto es algo precioso, el saber que en un momento dado un animal, en este caso un águila, no ve la tormenta porque está por encima de la tormenta. Mirad lo que dice en Primera de Samuel, capítulo 30, del 1 al 6. Primera de Samuel, capítulo 30, del 1 al 6. Y dice así: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se lo habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam, israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David estaba pasando por una tormenta, hermano. David estaba pasando por una tormenta. David estaba en otro lugar, en otro sitio con sus soldados. Como estaba saliendo, buscando la comida y buscando la manera de continuar adelante con la gente que le seguía. Cuando David y sus hombres vinieron de Siclag, llegan a su lugar, llegan al sitio donde estaban, y resulta que habían asolado la aldea, habían asolado los amalecitas, habían asolado el lugar donde estaban. No solamente habían asolado el sitio, sino que se habían llevado cautiva a las mujeres, se habían llevado cautiva a los niños. No habían dado muerte a nadie, pero se llevaron cautiva a todo el mundo, y se los llevaron. Cuando David regresa, cuando David llega juntamente con los hombres, se encuentran con el panorama que en la ciudad que habían dejado no están sus mujeres y no están sus hijos. ¿Y qué es lo que hace esta gente, este grupo de personas? Dice el versículo 4 que lloraron hasta que las fuerzas les faltaban. Tú
Tú imagínate, tú estás con un grupo de soldados, te vas a buscar las habichuelas a otra parte, tú dejas a tu familia y a tus seres queridos en tu lugar, y cuando vuelves al cabo de días, pues resulta que no hay nadie, que ha venido un grupo, unos soldados, y se los llevan. ¿Tú cómo reaccionas? Porque aquí, fijaros que aquí, como ellos reaccionan es que lloraron. Claro, no van a llorar, eran sus mujeres, eran sus hijos y sus hijas los que se lo habían llevado los amalecitas, y se ponen a llorar. Y dice que les faltaron las fuerzas para llorar. Este dato para mí siempre es importante e interesante, porque se supone que eran hombres fuertes, se supone que eran hombres guerreros, se supone que eran hombres que peleaban, se supone que eran hombres recios, y sin embargo lloraron y les faltaron las fuerzas para llorar. No sé de dónde viene la idea de que los hombres no podemos llorar, no sé de dónde vienen las ideas de que los hombres somos los capitanes y los jabatos de turno, no sé de dónde viene la idea de que los hombres, solamente las mujeres lloran y que los hombres no podemos llorar, porque los hombres también lloramos, y lloramos mucho, y incluso debemos de llorar más a veces. Parece que hay como una cierta sensibilidad a cuando una mujer llora, hay como una especie de compasión, y te dice, oh, está llorando, y cuando un hombre llora dice, uy, un hombre está llorando. Y parece como que se ve diferente, ¿no? Como que el hombre no debe de expresar sus sentimientos, ni debe expresar sus emociones, ni debe de llorar. Y fijaros que estos soldados, esta gente, acostumbrados a las guerras, a las peleas, lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar, como no podía ser de otra manera, porque eran su familia quien se lo había llevado. Y fijaros que dice que David se angustió mucho, claro. ¿Por qué se angustió mucho? Porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Él sale con el pueblo, regresa con los soldados y todas las mujeres y todos los niños habían desaparecido. Se habían llevado los amalecitas. Y la gente empieza a mirarlo. El culpable es él. Es nuestro líder. Es el que nos ha llevado aquí. Tenía que haber dejado aquí, hombre. Teníamos que haber regresado antes. Y empiezan ahí a mirarlo de otra manera. A contemplarlo de otra manera, y se angustió mucho porque él veía la cara de la gente, veía la cara de sus hombres, de sus valientes, de la gente que estaban con él, empiezan a verlo, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Fijaros cómo estaba la situación, fijaros cómo estaba este grupo de personas, la angustia de esta persona, que lo primero que cuando ven que su familia está ahí, es él, vamos a apedrearlo, la culpa la tiene él. Siempre pasa lo mismo. Cuando pasa algo bueno, la culpa la tenemos todos. Cuando pasa algo malo, la culpa la tiene una persona. Siempre pasa lo mismo y siempre seguirá pasando. Por aquí, David se angustia, el pueblo habla de apedrearlo, el pueblo dice que el pueblo estaba en amargura de alma, porque cada uno por sus hijos y por sus hijas. ¿Qué hace David aquí? ¿Cómo hace David? ¿Qué puede pasar ¿en qué piensa David? David se enfrenta con una espada y dice, quien quiera matarme, que venga por mí. Lo hace así. David se escapa para que no la apedreen y se va solo en un momento de descuido de los demás para evitar la situación. David se va él solo a buscar a la gente. David le echa la culpa a Dios. Lo que hace aquí David es una cosa preciosa. Está por encima de la tormenta. Lo que hace David aquí es que se fortaleció en Jehová, su Dios. Se fortaleció en Jehová, su Dios. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? Hay momentos en nuestra vida en el que vienen pruebas. Hay momentos en nuestra vida en el que vienen sufrimientos. Y muchas veces en nuestra vida vienen muchas veces tristemente. ¿Qué hacemos cuando viene el sufrimiento? ¿Qué hacemos cuando se llevan a nuestros hijos, a nuestros maridos, a nuestras mujeres? ¿Qué hacemos ante cuando la gente nos critica, nos quieren apedrear, cuando nos echan la culpa de todo, cuando hay momentos muy complicados en nuestra vida? ¿Qué hacemos ante eso? Nos tiramos al suelo, nos da mucho caso, le damos la espalda a Dios, decimos que toda la gente es mala. ¿Qué hacemos ante eso? Nos metemos en la cama y durante 20 años no salimos. ¿Qué hacemos ante situaciones así? Pues David lo tuvo claro. David se fortaleció en Jehová, su Dios. No solamente se fortaleció,
sino que fijaros que él llega se va con la gente, con los soldados, a buscar a los que sabían, a sus mujeres y a sus hijos. Y si veis todo el capítulo, veréis que lo consigue. Llega un momento que encuentra a los amalecitas, lucha con los amalecitas y regresa con sus mujeres, con sus hijos y con el ganado también. Encima de todo ganaron, con el ganado de los amalecitas. Pero todo pasó y todo llegó en el momento en que David se fortaleció en Jehová su Dios. Hermanos, nos podemos fortalecer en muchas cosas. Yo me puedo fortalecer en tu amistad. Tú te puedes fortalecer en la droga, te puedes fortalecer. Y la droga te puede dar ánimo para continuar. Tú te puedes fortalecer en el alcohol. Tú te puedes fortalecer con cosas que de alguna manera en ese momento tú crees que te va a ayudar. Tú te puedes fortalecer de manera que piensas que te puede ayudar, pero al final te das cuenta que no. Al final es como un vacío, como algo que está en tu interior y te das cuenta que lo único que tú puedes hacer realmente es fortalecerte en tu Señor. Pablo se fortaleció en el Señor. Pablo se fortaleció cuando estaba en la cárcel, él se fortaleció en el Señor. Pedro se fortaleció en el Señor. Cuando José se fortaleció en el Señor. Ruth se fortaleció en el Señor. Encontramos en la Escritura 1000 ejemplos de hombres y mujeres que se fortalecieron en el Señor. Cuando tú ves la historia de la Iglesia, encuentras también 1000 ejemplos de hombres y mujeres que se fortalecieron en el Señor. El autor del Peregrino estuvo varias veces en la cárcel. Y su oficio era ojalatero. Y era un pastor que predicaba la palabra de Dios. Y ante la iglesia oficial que había en aquel momento, digamos la iglesia del Estado que había en ese momento, que todo lo controlaba, él predicaba libremente y fue a la cárcel en varias ocasiones, el autor del Peregrino. Y no solamente escribió el Peregrino, pero escribió más libros también. Y La Peregrina, que es un clásico, es un libro maravilloso, magnífico, precioso. Pues este hombre, Juan Bunyan, estuvo en la cárcel y estuvo durante 12 años en la cárcel. No todos seguidos, fueron periodos, durante 12 años en la cárcel por predicar el Evangelio. ¿Podía haber dejado de predicar el Evangelio? Sí. ¿Podía haber sido un pastor, digamos, con un cierto reconocimiento si estaba con la iglesia oficial? Sí. Pero no lo hizo. Él estaba predicando el Evangelio, predicando a Cristo, y en la cárcel se fortaleció en el Señor. En la cárcel estaba él, y allí estaba con sus notas. Lo que él pidió cuando le ingresaron en la cárcel era una Biblia y libros para escribir. Y él, en ese periodo de años, escribió uno de los libros más apasionantes y más edificantes que hay, como es El Peregrino. ¿Tú te estás fortaleciendo en el Señor, en la cárcel donde estás? ¿Te estás fortaleciendo? ¿Estás fortaleciendo en el momento en el que estás? ¿Con quién te fortaleces? ¿Cómo estás? Fijaros que David, en medio de la tormenta, se fortaleció en el Señor. Y aquí encontramos que las águilas están por encima de las tormentas, porque aprovechan el viento, aprovecha el viento que Dios te da, aprovecha y despliega las alas y ponte por encima de las tormentas, y en vez de ver la tormenta, mira hacia arriba, mira hacia el poder de Dios, hacia la misericordia de Dios, hacia su grandeza, y mira las estrellas que el Señor te pone. Hermanos, las águilas ponen su nido y viven en lo alto. Las águilas vuelan por encima de las tormentas. Gracias, Pablito. Las águilas vuelan por encima de las tormentas. Pon tu nido en lo alto siempre, pon tu vida en lo alto siempre, en la roca. Y pon también en los momentos de problemas, en los momentos de sufrimiento, fortalécete en Jehová tu Dios. Las águilas también hacen otra cosa maravillosa, que es que cuidan mucho a sus aguiluchos. Mira lo que dice en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 11. Deuteronomio 32, versículo 11. Dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas.
Fijaros que en este versículo se pinta una madre a un águila enseñando al aguilucho a volar. Lo empuja del nido en lo alto de la montaña. Es interesante porque normalmente las águilas lo que hacen es, al principio, cuando quieren que los aguiluchos empiecen a tener libertad, al principio traen la comida. Cuando el águila va a cazar, trae la comida, va al nido y con su pico le da a sus aguiluchos, a sus hijos, le da la comida. Y los aguiluchos van cogiendo la comida del pico de la madre o del padre, porque la madre normalmente se queda allí, pero en otras ocasiones va la madre a cazar y el padre se queda al cuidado de los aguiluchos. Cuando viene la madre o el padre con el pico, los aguiluchos empiezan a comer. Así se llevan una serie de meses. Cuando los aguiluchos van siendo un poquito mayor, el águila llega y pone la comida fuera del nido, con el objeto de que el aguilucho salte del nido y empiece a comer. Y pone en la comida, pone 2 o 3 trozos de comida para que su hijo el aguilucho vaya comiendo la comida. Un saltito, otro saltito para comer. Y después vuelve otra vez al nido. Así se lleva durante un tiempo. Cuando pasa un tiempo, el águila vuelve a poner los alimentos, pero los pone más lejos, para que los aguiluchos salgan del nido y ya no solamente den 2 o 3 saltitos y vayan aprendiendo a desplegar sus alitas, sino que va poniendo los alimentos más altos, para que más alejados, para que él vaya cada vez saliendo más del nido, siendo más valiente a la hora de comer, de ir comiendo los alimentos. Y llega un momento, eso todo es un proceso, llega un momento en que pone los alimentos que trae cerca del árbol, para que de una pendiente, para que cuando llegue a la pendiente está aquí, está comiendo, y entonces, después de todo ese proceso que está aquí, el águila, la madre, empieza a empujarlo, empieza a moverlo para que salte. El aguilucho no quiere saltar, no tiene seguridad. El animal piensa que se va a dar un castañazo y no quiere hacerlo, pero ya está preparado para hacerlo. Y lo que hace la madre es excitarlo, como dice aquí, empujarlo, animarlo a que salte. Y cuando llega un momento en que la madre, con las alas, hace y le da, o con el pico, para que el animal baje. Y entonces el animal salta. Y parece que se va a dar un trompazo. Y igual va bajando, va impicado, pero llega un momento en el que es un águila, está hecha para volar. Llega un momento en que el águila despliega sus alas, el aguilucho despliega sus alas y empieza a volar. Las águilas cuidan mucho de sus aguiluchos. Las águilas se preocupan de darle comida. Las águilas se preocupan los dos, el padre y la madre. Las águilas son monógamas, no tienen relaciones con otras águilas. El padre y la madre vivirán durante todos los años que vivan, estarán juntos. No tendrán ninguna relación con otras águilas. Si uno de los dos muere, pues entonces cuando pueden estar con otro águila, con otro animal. Pero si están los dos vivos, se pueden llevar años, toda la vida juntos, estos animales. Y se preocupan mucho de sus hijos, los dos, la madre y el padre, no solamente uno de ellos, los dos se cuidan mucho de ellos, cuidan de sus aguiluchos, y cuando tienen hambre les da para comer, cuando tienen sed allí también les dan para beber, etcétera, etcétera, etcétera. Y despliegan sus alas por si hay algún peligro, despliegan el enemigo por excelencia de los aguiluchos, de los huevos de los aguiluchos, cuando están en huevo y cuando salen del cascarón, son las serpientes. Por eso lo ponen en alto, por eso ponen el nido en alto, porque la serpiente es el enemigo por excelencia de las águilas. Y hay momentos entre las serpientes en que la serpiente va a buscar los huevos, aunque lo pongan en alto. Y el esporón de las águilas hace cuando vaya a acercarse la serpiente para comerse un huevo, o el aguilucho que ya ha salido, el águila la está esperando con su esporón y lo ataca para que la serpiente se vaya y sus aguiluchos estén
estén ahí seguros. Es una maravilla ver cómo estos animales que Dios ha creado cuidan a sus hijos. Y en el momento justo, en el tiempo justo, les dan la capacidad, les dan la libertad, les dan una forma de decir, ya te toca a ti, ahora te toca volar. Ahora te toca volar. Y empiezan a volar después de ese proceso que antes he explicado de darle la comida. Aquí lo que está diciendo aquí el Señor es, como yo he creado las águilas, lo mismo que las águilas revolotean sobre sus pollos y extienden sus alas y lo aseguran y los toman, de la misma forma yo os cuido, Israel. De la misma forma yo os cuido y yo estoy con vosotros. El Señor está diciendo aquí a su pueblo que en el desierto que Él los va a cuidar. Él los va a cuidar. Hasta que lleguen a la tierra prometida, el Señor va a cuidar a su pueblo en el desierto, como las águilas cuidan a los aguiluchos. El Señor está allí con ellos en el desierto. Tenían hambre, les mandaba comida. Tenían sed, allí estaba con la roca para darles agua. Tenían pecado, allí estaba el Señor para perdonar sus pecados. Dios los sostuvo y Dios los cuidó. En todo ese tiempo en que salieron de Egipto, pasando por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, en todo ese espacio de tiempo, Dios cuidó a Israel como las águilas cuidan a los aguiluchos. Hay un texto que todos vosotros sabéis y que nos cuesta trabajo vivirlo cuando ocurre en nuestras vidas. Hay un texto en 1 de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 7, que dice, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, este es un texto clásico, muchos creyentes lo saben de memoria, y se canta también. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él no tiene cuidado de vosotros. No, perdón, se lo dice. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque a Él le da igual lo que a vosotros pasa, tampoco dice eso. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Como decía el salmista, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios, nos está diciendo, tienes ansiedad, echa la ansiedad sobre Él. Tienes un problema, echa tu problema sobre Él. El Señor nos está invitando a que echemos nuestras cargas, nuestras dificultades, nuestras luchas, nuestras depresiones. Nos está invitando a que se lo echemos a Él, echando toda vuestra ansiedad. Yo tengo ansiedad. Por cierto, la ansiedad es una de las enfermedades de este siglo. La ansiedad siempre ha estado, no pensemos que la ansiedad nunca ha existido, pero las proporciones que estamos teniendo en este siglo es tremenda el problema de la ansiedad. Y hay hermanos y hermanas que saben mucho Lara nos podría dar un seminario sobre la ansiedad. Vivimos y tenemos momentos donde estamos muy ansiosos, donde el corazón se nos acelera, donde no sabemos por dónde ir, en el que se nos baja la tensión, en el que hay momentos en que nos desvelamos por la noche, no dormimos por la noche, no sabemos descansar, no nos fijamos de nadie, tenemos problemas para comer, vamos continuamente al médico y le decimos, ¿qué me pasa, doctor? ¿Qué me pasa, doctor? ¿Qué me pasa, doctor? Y tenemos esa ansiedad que se ha infiltrado en el alma. Y nos está diciendo aquí el Pedro, echa toda vuestra ansiedad. Es como si me dijera, Pedro me dijera a mí, de tocar yo tocar, me dirá Pedro, ¿tienes ansiedad? Yo digo, sí, Pedro, yo tengo ansiedad. Y Pedro me dijera, ¿tú sabes cuál es la solución para tu ansiedad? Y yo le dijera, pues dímelo tú, Pedro. Y él me dice, echa tu ansiedad sobre él. Echa tu ansiedad. Y yo me quedé mirando a Pedro y le digo, ¿tú me estás diciendo que yo eché mi ansiedad sobre él? Y Pedro me diría, sí. Y claro, yo diría, claro, es que tú estabas con él, es que tú lo conoces. Es que en momentos muy complicados de la vida de Pedro, él supo echar su ansiedad también sobre su maestro. Y Pedro está hablando desde la autoridad. Pedro está hablando desde su propia existencia. Pedro no está hablando desde la teoría. Pedro está diciendo, yo te digo algo que yo mismo he vivido. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros.
Él tiene cuidado de vosotros. Déjame decirte algo. Tu marido, tu esposa, te puede cuidar hasta cierto límite, pero ya está, hasta cierto límite. Tu marido, tu esposa te puede cuidar incluso dando la vida por ti, ¿eh? Pero hasta un punto, no puede llegar a otras cosas. Tu hermano te puede cuidar hasta cierto punto, pero no puede llegar a todo. El pastor puede cuidar hasta cierto punto, pero no puede llegar a todo. Los hermanos en la fe pueden llegar a cuidarte hasta cierto punto, pero es imposible llegar a todo. El único que llega a todo, al alma, al corazón, a la mente, al pensamiento, al fondo de tu ser, el único que realmente puede cuidarte las 24 horas del día. La pregunta aquí es, ¿quién cuida al cuidador? Esa es una pregunta. Aquí tenemos dos enfermeros. ¿Quién cuida al cuidador? ¿Quién cuida a la persona que se lleva un montón de horas cuidando a un enfermo? Porque llega un momento en que esa persona necesita espacio. Llega un momento en que esa persona necesita su tiempo. Llega un momento en que esa persona necesita salir del hospital o salir de la casa de la persona que está cuidando o de su madre que lleva 5 años en la cama. Necesita un poco de libertad, un poco de aire fresco en su vida. ¿Quién cuida? El cuidador. Cuando estamos en momentos complicados y en momentos difíciles, ¿a dónde vamos? Y aquí nos está diciendo, Él, el Señor, tiene cuidado de vosotros. ¿Quién cuida a Dios? Nadie. A Dios no hace falta cuidarlo. Si Dios tuviese que alguien tuviese que cuidar a Dios, no sería Dios. Y sería un proceso continuo de dioses que se van cuidando los unos a los otros. A Dios no hace falta que le cuide a nadie, Él es el que cuida. Yo no sé si te puedo cuidar, pero sí sé que Dios te cuida. Yo no sé si tú me puedes cuidar, pero sí sé que Dios me cuida. Yo no sé si yo puedo cuidar a mis hijas en todo momento, lo intento, pero no puedo cuidar en todo momento. Pero Dios sí. Dios nos cuida en todo momento, en toda situación. A veces, y aquí los padres me podrán entender perfectamente, cuando tus hijos son pequeñitos, porque son pequeñitos, y están ahí, que si cae, que si directo, que si lo otro, que si se le mete un pico en la garganta, que si se va a ahogar, porque y tú vas diciendo, cuando va siendo mayor, y cuando van siendo mayores, porque ya van siendo mayor. Y tú vas diciendo, ay Dios mío, me gustaría que tuviese 3 años, 4 años. Pero ya no son mayores, ya tienen más edad. Y tú tienes que aprender a confiar en tu Dios. Tienes que aprender a confiar en Él cuando tus hijos son pequeñitos. Tienes que confiar en el Señor cuando tus hijos ya tienen 8, 9 años y tú dices, Señor, ayúdales con las decisiones que tienen que tomar. Ayúdales sobre todo con las amistades. Señor, ayúdales con las amistades. Señor, ayúdales con las amistades porque vamos a ver con qué se van a juntar, Señor. Y tú estás en un vilo. Y cuando ya tienen 12, 13, 14 años, tú dices, Señor, te agarra donde sea, Señor, cuida a mis hijos. Tú sabes cómo está el mundo, Señor, tú sabes cómo está la situación, tú sabes cómo está el instituto, cómo están los colegios, cómo está la gente, Señor, cuida a mis hijos. Y tiene un miedo, tiene una cosa. Y cuando tus hijos tienen 20 años, y tú sigues ahí temblando, Señor, cuida a mis hijos, y son las 5 de la mañana y tus hijos no han llegado, y tú estás en el butacón sentado a las 5 de la mañana, un sábado por la tarde, por la noche, y mi hijo no entrará, son las 5 de la tarde, a las 5 de la mañana, y le he dicho que venga a la 1, y son las 5, y tú tienes un ataque al corazón tremendo. Voy a parar porque me estoy poniendo ansioso. Y resulta que llega un momento en que todo es un problema, todo es una dificultad, todo va pasando. Y dice el Señor, echa tu ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti. Echa tu ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti. ¿Tú lo entiendes? ¿Tú lo sabes? Que el Señor tiene cuidado de ti. Cuidado en todos los aspectos, en todas las situaciones. Cuando uno coge el coche, el otro día mi hija Esther, fue en el trabajo en Estados Unidos, se tuvo que ir desde donde vive en Houston, se tuvo que ir a otra parte de Estados Unidos porque tenía un trabajo que hacer. Se fue ella y un compañero de una compañera para hacer un trabajo de la empresa. Yo he estado allí en las carreteras de Estados Unidos y algunas carreteras que son súper grandes, con 4 raíces, 4 carriles, 5, y estuvimos a punto de tener un accidente cuando estuve allí. Cuando ella sale, yo siempre le digo al Señor, cuídala,
No sale mucho, gracias a Dios. Pero le digo, Señor, cuídala, cuídala. Porque hasta que... Y le digo, no importa la hora que sea, que estemos dormidos, tú llamas, das un toque para saber que has llevado a tu destino o has vuelto ya al día siguiente a tu casa. Siempre estamos en un vilo, con los hijos, con los esposos, con el trabajo, que si me van a echar, que si tal, siempre estamos en un tris, en un trap, que si vamos al médico, que no va a decir, que no va a contar. Echa tu ansiedad sobre mí. Echa tu ansiedad sobre mí. Ten confianza en mí, porque yo tengo cuidado de ti. Yo tengo cuidado de ti. El Señor tiene cuidado de ti, aunque a veces parezca que no. Siempre nos sostiene, siempre nos guía, siempre nos ayuda, como las águilas a los aguiluchos. Siempre. Te he dicho en esta tarde que las águilas vuelan y están en lo alto, y que Cristo es la roca en lo alto en el que estamos sujetos y puestos. Te he dicho esta tarde que las águilas vuelan por encima de las tormentas, y te he puesto el ejemplo de cómo David se fortaleció en Jehová su Dios y se puso por encima de las tormentas. Te he dicho en esta tarde que las águilas cuidan mucho de los aguiluchos, pero cuidan de los aguiluchos haciendo algo muy importante, que es, mientras que necesitan de ellos, están ahí continuamente. Pero la misma madre, llega un momento en que le dice, a volar. Y después de 2 años, ese aguilucho se vuelve completamente independiente. Ya vuela, ya come, ya no necesita ni su padre ni su madre. Ya tiene su propia vida. También tenemos que aprender con nuestros hijos. Tenemos que aprender a darles de comer, tenemos que aprender a sujetarlos, tenemos que aprender a cuidarlos y tenemos que aprender a decir, vuela, porque es tu vida, vuela. Y haz lo que como yo he vivido, tú tienes que vivir también y hacer tu propia vida. Las águilas, hermanos y hermanas, tienen un par de ojos impresionantes. Ven cuando tú ves a un águila en el árbol, el águila puede, o en lo alto de la montaña, él puede ver a 2 kilómetros. Entre 1,5 kilómetros y 2 kilómetros puede ver. Y él puede ver a un topo, a un conejo, ellos se alimentan mucho de peces, a un salmón, lo pueden ver. Y cuando, por ejemplo, ven a un salmón, a larga distancia, el águila sale, nunca me lo he dicho, volando, y llega a donde ve el salmón, ¡ya! Lo hice otra vez, me gusta. Llega a buscar el salmón y ¡ya! Oye, me gusta eso. Y lo caza y se lo come, o con una liebre de conejos, etcétera, etcétera. Las águilas tienen una gran visión y ven más allá que otros animales. ¿A quién estás mirando tú? ¿Qué visión tienes? ¿Qué visión tienes? ¿A dónde estás poniendo tus ojos? Lot miró a Sodoma, Demas miró al mundo, Judas miró a la avaricia, Sansón miró a las mujeres, Ananías y Zafira miraron a la mentira. ¿Dónde estás mirando tú? ¿En qué lugar estás tú colocando tus ojos? Moisés miró correctamente. Moisés, dice la palabra de Dios, que se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Allí estaba Moisés, en la roca, y se estaba, después de tantas cosas que estaban pasando, murmuraciones por aquí, críticas por allá, situaciones muy complicadas, ataques de los enemigos, el pecado del pueblo, y en medio de toda esa situación, Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Haz la prueba, y tú mira a alguien invisible, tú haz la prueba, a ver si lo ves. No se puede ver algo invisible, pero él lo estuvo contemplando. Él estuvo viendo más allá de sus propios ojos. Él estaba diciendo, no te veo, pero sé que estás. Incluso hubo un momento en la vida de Moisés que a Moisés le estaba diciendo, Señor, quiero ver tu gloria, yo quiero ver tu gloria. Y Dios le dijo, no vas a ver mi gloria, Moisés, porque vas a morir, pero te voy a permitir que veas una parte de mi gloria. Y nos dice el texto bíblico que vio las espaldas de Dios, que se estuvo como en una grieta, en un sitio, y pasó la gloria de Dios y pudo contemplar una parte mínima de la gloria de Dios, porque si no hubiese muerto, nadie puede contemplar
la gloria refulgente de Dios, nadie. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo cuando hay situaciones en nuestra vida? ¿A quién miramos? ¿A los políticos? ¿A los filósofos? ¿A los sabios de este mundo? ¿A quién miramos? Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Pablo miró correctamente también. Nos dice en Colosenses capítulo 3, del versículo 2, dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si yo pongo la mira en las de la tierra, no solamente ansiedad, es que me da una depresión enorme. Si ponemos la mira solamente entre nosotros, corrupción, pecado, maldad, violencia, armas, peleas. Si vemos solamente, miramos a la gente aquí en la tierra, ¿qué es lo que vemos? Maldad y maldad y maldad y pecado y pecado y pecado. Y Pablo está diciendo, no mirad solamente las cosas de arriba, sino mirad las cosas de abajo, sino mirad las cosas de arriba. No mirad las cosas de la tierra, sino las de arriba. Mira el cielo, mira a Cristo, mira la eternidad, mira la maravilla de Dios que tenemos, mira su poder, mira aquel que te da la fuerza suficiente para continuar, mira hacia arriba. Moisés miró y se sostuvo como viendo al invisible. Pablo miró y nos dice poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y el autor de Hebreos miró también correctamente. El autor de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿A quién estás mirando? ¿A quién estás mirando? El aguilucho, el águila, se pone en lo alto, o en lo alto de la montaña, o en lo alto del árbol, y se pone a mirar durante horas, hasta que llega un momento en que su visión ve que hay un animal al que puede ir para comer. Las águilas matan solamente para comer. Las águilas no matan por placer, no matan a otro y lo dejan ahí. Las águilas matan para comer. Y cuando ven a un animal, las águilas despliegan sus alas y empiezan a volar directamente a estas animales. Y no importa lo que venga, no importa lo que esté al lado, no importa si alguien pasa por aquí, pasa por allá, él está mirando al animal que va a cazar. ¿A quién estás mirando tú? ¿Qué estás mirando en las últimas semanas? ¿A quién estás contemplando? Porque a veces, hermanos, ponemos los ojos en Cristo, somos muy espirituales y ponemos los ojos en Cristo, eso es verdad. Pero viene un aire. Yo estoy poniendo los ojos en Cristo, pero viene un problema. Y miro el problema y digo, no, Señor, no puedo mirar este problema, tengo que mirarte a ti. Y pasa un tiempo, pero después viene otro problema y pongo a mirarme el problema y digo, no, Señor, tengo que mirarte a ti. Y empiezan a venir situaciones con problemas, dificultades de un sitio para otro. Y empiezo a mirar los problemas y dificultades. Y empiezo a mirar lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Y va. Y he dejado de mirar a Cristo. He dejado de mirar a Jesús. Porque estoy solamente viendo los problemas, las dificultades, las depresiones, los sufrimientos, la gente, las cosas que están pasando, la enfermedad, la gente que está pasando. Y he dejado de mirar a Cristo. Porque he mirado otra cosa. El águila no hace eso. El águila contempla al animal y va en busca del animal. Y no importa lo que pasa a su alrededor. ¿A quién estás mirando? ¿Y cómo estás mirando? Ojalá que nunca mires a Sodoma. Ojalá que nunca mires el mundo. Ojalá que nunca mires la avaricia. Ojalá que nunca mires a las mujeres o a los hombres para engañar a tu cónyuge. Ojalá que nunca mires a la mentira como Ananías y Zafira. Ojalá que siempre estés mirando a Cristo. Ojalá que siempre estés mirando a Cristo. Ojalá que te mantengas viendo a Cristo como Moisés se mantuvo viendo al invisible. Ojalá que pongas siempre la mira a las cosas de arriba y no las de la tierra. Ojalá que pongas siempre tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mira hacia arriba, siempre. Mira hacia arriba, siempre. Y cuando menos fuerzas tenga, cuando más
problemas tengas, cuanto menos entiendas lo que pasa, más tienes que mirar hacia arriba. Más tienes que mirar hacia Cristo. Hermanos y hermanas, en esta tarde he procurado decirte de manera sencilla, he procurado decirte algunas cualidades de las muchas que tienen las águilas. Te he dicho que las águilas pueden vivir en las rocas de la montaña. Te he dicho que las águilas vuelan por encima de las tormentas. Te he dicho que las águilas cuidan mucho de sus aguiluchos. Y te he dicho que las águilas tienen un buen par de ojos. Las águilas tienen una gran visión. Ojalá que aprendamos nosotros de estas águilas, que aprendamos en el sentido espiritual de nuestra vida y podamos ser personas que digamos, yo estoy en la roca que es más alta que yo. Estoy en el castillo fuerte. Ojalá que podamos volar por encima de las tormentas y ver las estrellas y no ver las pruebas. Ojalá que podamos cuidar a los aguiluchos igual que Dios nos cuida a nosotros. Y ojalá que podamos tener una gran visión. Una gran visión que siempre tiene que ser una visión cristocéntrica. Una visión acerca de Cristo. Que aprendamos de las águilas a vivir esa vida de libertad, esa vida de confianza plena en el Señor, esa vida de estar sin ansiedad, sabiendo que igual que las águilas cuidan a los aguiluchos, el Señor también nos cuida a nosotros. ¿Tú eres consciente de eso? ¿Tú eres consciente de que Dios te cuida? ¿Tú eres consciente de que Dios está ahí protegiéndote? Cuando salgas de tu trabajo, de tu casa mañana, cuando te levantes, y cuando vayas al trabajo o a clase, mañana por la mañana, di, Señor, gracias, porque yo no sé lo que me va a deparar este lunes. Yo no sé las cosas que van a ocurrir este lunes. Pero te di gracias, Señor, porque sé que tú me cuidas. Porque sé que tú me cuidas. Eso no es fanatismo. Eso no es una fe del carbonero, una fe ciega. Eso es fe. Fe en las promesas de Dios. Eso es fe en aquel que Él me ama, como hemos visto en esta tarde y vimos el viernes. Eso es fe que Cristo, el que me ama por encima de todo, también es el que me cuida por encima de todo.